que tiene una actividad pública evidente, es miembro de la Real Sociedad Económica Amigo del País de Tenerife, ha sido secretario de la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Canaria de Escritores, director de la revista IUS del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, presidente de la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Israelí y jurado del Premio de Relato del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ha sido animador y responsable de la plataforma de abogados de Santa Cruz de Tenerife por la libertad en el País Vasco y contra el Plan Ibarretxe, constituido en el año 2002. En fin, conferencias y actividades variadas de don José María Lizurdia. Su ensayo, yo ya le dije que no soy la persona más indicada para presentarle, me gustaría que hubiese sido alguien que ha seguido más de cerca la literatura canaria. Su ensayo parece, si no me equivoco, él lo explicará mejor, tiene la tesis de que el ensayo que se hace en Canarias fundamentalmente no versa sobre temas, como dice él, de historia, o relacionados con la historia, o relacionados con la política, la sociedad, la economía, sino más bien sobre temas más bien subjetivos, sobre temas más líricos, más en la línea de un ensayo pues muy subjetivo y muy literario en el sentido, digamos, menos objetivo de la palabra. De todas maneras, como digo, él tiene la palabra para explicarles a ustedes cuál es su libro y qué es lo que pretende decir. Adelante. Hola, buenas noches, gracias por la asistencia. Llevo muchos años viviendo en Canarias, más de 30, y lo que me llamó la atención, enseguida conocí a gente del mundo de la cultura de Tenerife y todos éramos jóvenes y eran muy brillantes en temas literarios y artísticos, críticos de arte, el presidente del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife entonces, y gente del Ateneo de la Laguna. Entonces era gente que tenía mucha afición por la literatura y por el arte. Yo que soy de Bilbao, conocía a los ambientes políticos de izquierda, marchales, entonces muy duchos en marxismos, en teoría, en economía, es lo que para mí entraba dentro de lo que sería un intelectual. Y esa fue una primera impresión que se me quedó, porque ellos se calificaban de intelectuales, eran muy cultos los de aquí, muy brillantes, aparte de divertidos, provocadores, etcétera, etcétera. Y eso fue una idea que se me quedó ahí, que no le di muchas vueltas hasta hace unos pocos años, y entonces empecé a indagar sobre la literatura, sobre ese en Canarias, también la literatura, pero sobre todo esa en Canarias y ya más me relaciono con ambientes literarios de Tenerife. Entonces, enseguida conocí personalmente, llegué a conocer a Westerdal, a Domingo Pérez Mínic, y con Westerdal nunca hablé, con Domingo Pérez Mínic unas dos frases o así, pero le veía cuando era del Círculo de las Artes que acudía a muchas exposiciones que se celebraban allí. Y entonces esta gente eran, cuando empecé a leerlos con más detenimiento, el Círculo de Bellas Artes tuvo mucha, no en la sede actual, en la calle Castillo, la anterior, tuvo mucha importancia en el movimiento surrealista y se celebró, no sé si la segunda, una de las primeras exposiciones surrealistas que se celebraron en el mundo. Y con la asistencia de André Breton, Peret, y iba a venir Paul Eluard, pero al final no vino, en fin, y con cuadros de todos los surrealistas, Picasso, Miró, de todos los de la época, los coetáneos de ellos y los que... Dalí también, ¿no? ¿Quién? Dalí también, Dalí también, además que eran a precios muy irrisorios y no se compró nada, no se vendió un solo cuadro. En Tenerife, cuando la inversión hubiera sido millonaria, ¿no? Y además pagaron seguros, vinieron un barco de carga. El caso es que cuando empecé ya a interesarme por la literatura, por el ensayo exactamente, no por la literatura, no por la narrativa ni la poesía, el ensayo exactamente, pues descubres que en la crítica literaria o artística los escritores canarios son muy buenos. Muchos de los premios canarios de literatura se han concedido a ensayistas.
Y una de las mejores prosas, a mi entender, que no soy ningún experto, puede ser que esté en ensayo. Aquí, por ejemplo, de Las Palmas está Frailesco, Ventura d'Oreste, Juan Rodríguez d'Oreste, Domingo, bueno, es también poeta, Rivero, en fin, que hay un plantel de escritores que tienen en cuenta sobre todo la belleza, hacen juego de las emociones, el mundo de los sentimientos, la recepción de la obra, es decir, lo que siente un literato ante una obra artística, un poema, un cuadro, y en fin, y transmitir todas esas emociones, todo ese caudal de sensaciones, de emociones, está muy bien, pero ese ensayo está lejos de otro ensayo, que es la diferencia que establezco yo, que puede ser el ensayo de las ideas o del pensamiento. El ensayo propiamente intelectual, el que quiere acercarse al mundo objetivo y describirlo o transformarlo a partir de cómo es objetivamente y cognitivamente, no de lo que a mí soy capaz de sentir, de hacer sentir a los demás, que igual en la transmisión de esa emoción, de esa belleza, pues puedes tú incorporar mayor belleza, mayor transmisión de sentimientos a la gente que luego lo va a leer. Y entonces en ese tipo de ensayos yo notaba que no había así gente, es decir, así como en el aspecto propiamente literario, de virtuosismo formal, de belleza, de una subjetividad vívida, de lo que es propiamente la esencia literaria, alcanzaban cotas muy altas, pero en cambio en el pensamiento menos. Y ocurrió también porque el pensamiento, el intelectual del pensamiento, el intelectual que ya es clásico, una de las cosas que intenta es influir en la sociedad, es decir, transformarlas, debatir en el espacio público. Y luego, como decía el pensador alemán Habermas, que la única coacción tolerable es la del mejor argumento, es decir, el mejor argumento es aquel que tú consigues a base de conceptos, de razones, de argumentos, de lógica, transmitir a los demás. No es ya el corazón, las emociones, los operadores de la aprehensión de la literatura, sino que es la razón, es la conveniencia, la necesidad, etc. Y ahí no veía que hubiera muchos. Y luego, en relación a eso, veo otra dicotomía que se produce en Canarias en el ensayo, que es entre la geografía y la historia. Es decir, la importancia que tiene la geografía en Canarias es increíble. Es decir, por ejemplo, Pedro García Cabrera es una persona que hace ensayo, pero sobre todo habla de que el canario vive la geografía, que para el canario la historia se puede prescindir de ella porque no es importante. Y todo tiene que ver con una idea de ensimismamiento que dijo Unamuno, que estuvo aquí en 1910 y en 1924, en 1910 en los Juegos Florales, y en 1924 cuando le confían, él pasa por aquí a Fuerteventura y es amigo de los hermanos Millares San, trata a Frailesco, el promotor de la escuela de Luján Pérez, y también a Domingo Rivero, es amigo de ellos, tiene trato con ellos, se estiman, cuando está en Madrid, hay mucho intercambio, y entonces Unamuno, ni siquiera, que es un filósofo ya consagrado, escribe de Fuerteventura a París y lo escribe sobre todo en poesía. De él se ha dicho que, es decir, él queda subyugado por el portento de la geografía canaria y por determinadas singularidades, Tabaiba, Ulaga, las Pellas de Gofio, La Palmera, etc. Al punto que Balbuena Prats, el profesor, y Manuel Padorno consideran que él es el creador de Fuerteventura, porque le confiere la materialidad escrita. Fuerteventura es una isla, es un concepto geográfico, etcétera, etcétera,
pero que lo eleva a un rango como de autoconciencia, de conciencia de Fuerteventura, es Unamuno, que a la vez se corresponde, hace Fuerteventura como un territorio que tiene que ver con la austera Castilla, con la fuerza de lo telúrico y con una geografía que sería apta para el Quijote. Eso mismo lo está haciendo Agustín Espinosa, que es del Puerto de la Cruz y que está trabajando en Fuerteventura, con Fuerteventura y con Lanzarote. A estos héroes mitológicos o medievales, él le da como una presencia, jugando con el nombre. Es una obra, Lanzarote, 38 grados 7 minutos. Como que ellos son los creadores por una creación literaria que es en donde en realidad tuviese la virtualidad demiúrgica de crear la realidad. Bien, Unamuno pasa por Canarias, pero el ensayo pasa desapercibido, más o menos desapercibido. Sus relaciones son literarias. Él está cuando la división provincial de Canarias, pero interviene, pero no se compromete con la historia. Es alguien subyugado con la geografía, como luego es Pedro García Cabrera, lo es también Agustín Espinosa. Pedro García Cabrera dice que Canarias no tiene historia, que lo único que vale es la geografía. Hay varios que siguen, los millares por supuesto, y alguno más, que siguen ese enaltecimiento, valoración del dato geográfico, el aislamiento que dice que Unamuno lo escribe a-isla-miento, y entonces como una especie de narcisismo, y entonces como desde el punto de vista artístico, de reflexión, de meditación estética, el dato geográfico, el mar, la isla, lo invade todo. Y la historia no aparece. Es decir, y eso es una constante que se da en todo momento, y en el que tiene que ver, a mi juicio, que esa actitud pasiva de disfrute, lúdica, de autosatisfacción, se da constantemente y tiene que ver en lo artístico, literario, en la belleza, en las emociones y en la valoración intensa que se hace de la geografía. Eso sigue así, durante bastante, es una constante, es una presencia permanente, y sin embargo hay otro grupo que tiene, para los que la historia tiene importancia. Uno de ellos es un autor, uno de los fundadores de Gaceta de Arte, que se llama Francisco Aguilar y Paz, y el Gaceta de Arte tiene una vida del año 31 al 36, a un poco antes del levantamiento de Franco. Y entonces en el año 33, Westerdahl dice que entre los fundadores desaparecen José Arocena, un abogado muy conocido de Santa Cruz de Tenerife, creador de los premios de literatura, que no sé cómo se llama, que también patrocina la Caja Canarias, este señor, Francisco Aguilar y Paz, y luego está Ernesto Pestano Ramos. Esos tres son de formación juristas y son los únicos que no son autodidactas. Bueno, Agustín Espinosa entró después, ese sí, ese es catedrático de literatura, pero ni Westerdahl, ni Domingo Pérez Minic, ni Domingo López Torres, el que fue asesinado cuando el 18 de julio, días posteriores, en un barco en la bahía de Santa Cruz de Tenerife, esos son autodidactas. Entonces, los que realmente son gente de pensamiento de las ideas son los que abandonan el barco, la Gaceta de Arte, en 1973. José Arocena, mucho después, dijo que eran muy infantiles políticamente, y parece ser que estos vieron venir el golpe, la guerra civil, y entonces se marcharon, que Westerdahl no explica por qué se fueron. Francisco Aguilar y Paz estudiaba Derecho y fue a hacer el doctorado en 1933 o 34 a Tübingen, en Alemania, sobre filosofía del derecho. De allí él era un socialista, como eran todos los socializantes, socialistas humanistas, de lo que presumía Domingo Pérez Minic. Fue a Alemania, está en pleno ascenso
no, esa consolidación del nazismo, eso ya se ha consolidado, ya domina en Alemania, y este vuelve falangista. Este hombre tiene una característica que comparte con José Arocena, que se consideran escritores ágrafos. Son gente de muchísima cultura, de pensamiento, pero sin embargo no han escrito un libro. Han escrito un poco, pues yo conozco un artículo sobre la teoría de los valores de Max Scheler, de Francisco Aguilar y Paz, y sobre Unamuno y Ortega, de José Arocena. Luego, José Arocena tiene un papel destacado en el PSOE moderno, porque este es de la vieja guardia, captado por Felipe González, y es una persona, un referente, estuvo en la cárcel y tal. Estos son gente de pensamiento de la Realpolitik frente a la otra parte de Gaceta de Arte. Gaceta de Arte, Domingo López Torres es asesinado, Pedro García Cabrera pasa por cárceles, está en Granada, por ahí en Andalucía, no sé, varios años, y quien actúa a favor de ellos, porque tiene fuerza en el régimen, es Francisco Aguilar y Paz, que es dentro del régimen franquista, es uno de los fundadores de las universidades laborales. Y un amigo mío, que se llama Ángel Delgado, que fue el último gobernador civil socialista en Santa Cruz de Tenerife, le conoció cuando eran los dos funcionarios. Y este estaba con Jerónimo Velasco y era una persona, como dijo él, mi única ambición fue no tener ambición. Y entonces fue una gran figura intelectual, también un gestor, porque crea las universidades laborales o de formación profesional, es decir, él es el patrocinador, es decir, es gestor, y un gran intelectual que no se manifiesta, una persona muy humilde, pero un sabio a quien la gente le va a escuchar, ¿no? Y que les ayuda a sus amigos, porque mantiene la amistad y ese vínculo de lealtad está por encima de las diferencias ideológicas, y este lo ejerce y ayuda a todos. Si estos son los disidentes, los que salen de la Gaceta de Arte, los que creen en la historia, sobre todo a Aguilar y Paz, en una entrevista que hace una periodista de Santa Cruz, a Olga Álvarez, le dice, no, todo comienza con la historia, es decir, tienen que ser los primeros pobladores, sean del Magreb o sean de Europa, los que permiten, con su llegada a las islas, los que permiten valorar a la geografía, es decir, las gaviotas no valoran la geografía. El ser humano es el único que puede valorar a la geografía. Y este dice que antes es la historia, y dice que se hace camino al andar, y que la historia es muy, muy determinante. Estos son voces que tienen muy presente la historia. Y hay un personaje muy curioso, que es de Lanzarote, que es Blas Cabrera. Blas Cabrera es el primer físico, el físico más importante español. Es un físico que, aparte de ser presidente o ser miembro de las academias o de las sociedades universitarias o científicas de Europa, es amigo de Einstein, es decir, se tutea con Einstein. Es decir, luego se exilió, y hace unos años, yo, todavía no estaba muy metido en esto, estoy hablando hace igual 6 años, se le propuso para el premio de literatura a Blas Cabrera. Lógicamente sería encuadrado en el ensayo. Entonces los narradores, los fabuladores, los de la ficción, pues el actual premio, que además el de José Arocena, que no me acuerdo el nombre, el de la Caja Canarias, Víctor Alonso de la Rosa, Sabas Martín, alguno más, se rasgaron las vestiduras porque como a un científico se le iba a dar un premio literario. Claro, el mundo narrativo en Canarias, el de la narración, la de novela, es muy cerrado. Y aquí está muy de moda, aquí, en todos los sitios, por lo menos en España, la literatura de géneros. La novela negra, la novela policíaca, y luego también se hace apología al entretenimiento y al ocio. Cuando la literatura no es entretenimiento y ocio, no es una gran superficie, es cultura. La cultura sirve para conocer la vida, para conocer el mundo. Es decir, nosotros llegamos a experiencias leyendo Crimen y Castigo a Raskolnikov. Llegamos a experiencias, a intuiciones, a ideas que no las podemos compartir con nadie, ni con amigos, ni con la familia. Es decir, que esas ideas que tiene uno consigo mismo, que son difusas, fragmentadas, de repente descubrimos que en la literatura han sido registradas, han sido ya vividas.
Entonces, esa dimensión de la literatura como cultura, como profundidad, como balcón abierto a la vida, al esto, además, yo lo que creo es además que son cosas que no se comparten, es decir, o las compartes en la literatura, en las grandes obras literarias, o no es materia de conversación, ni siquiera de escritura, no, porque leyendo a no sé quién sentí esto, no. Eso tú eres sujeto pasivo, eres lector, y entonces lo vives. Bueno, lo vives así. Bueno, pues ahora una corriente muy extendida, y me he saltado al final, y momento socioliterario, es pensar, bueno, por ejemplo aquí, que debe ser muy bueno, pero no he leído Alexis Ravelo con la novela policíaca, con la novela negra, ¿no? Entonces a mí ese tipo de novela negra, todo esto a mí nunca me ha interesado, ni la ciencia ficción ni nada. Yo tengo muchos libros, pero no tengo ni uno solo de policía. Yo he leído Los 10 negritos, y de ciencia ficción, ninguno. Bueno, La granja de Orwell, hace poco, que no la pude acabar, porque era ciencia ficción. Entonces creo que la literatura está al margen de eso. Bueno, todo esto para decir que, vuelvo al tema, Blas Cabrera no es una literatura científica. En la Real Academia de la Lengua hay científicos para que expliquen campos semánticos, qué significa no sé, célula, o qué significa no sé qué, protón, o cosas de estas técnicas y tal. Entonces, pero Blas Cabrera, hay otra persona que yo le considero como de mi bando, si se puede decir, que es María Rosa Alonso, que es la fundadora del Instituto de Estudios Canarios. Esta sabia, esta científica, esta profesora de la Universidad de La Laguna y de Venezuela, es una de las personas que yo más valoro, y que tiene una voz solitaria muy personal, y que tiene que ver con, ella dice que en la revista de Occidente solo escribieron dos gran canarios, Agustín Miranda Junco y Pedro Perdomo Acedo, y se olvidó de que Blas Cabrera también escribía en la famosa revista de Occidente de Ortega y Gasset. Entonces Blas Cabrera tiene una singularidad, aparte de, bueno, ya frente a lo que dice Víctor Lando da Rosa, Sabas Martín, y gente de lectura de Tenerife, ha escrito en la revista de Occidente que ellos lo han escrito. Y luego tiene mucha importancia como intelectual del pensamiento, como intelectual de las ideas que yo echaba en falta, el hecho de que él se mete en la filosofía natural, en la teoría del conocimiento, en las cuestiones de epistemología, de bases del conocimiento. Porque ve que la teoría de la relatividad ofrece muchas resistencias, y él atribuye que hay unas inercias de pensamiento, de cosmogonía, de imágenes del mundo, de cosmovisiones, que la gente es muy difícil de atrapar, y que el pensamiento experimental, científico, no tiene en cuenta los procesos objetivos, lo que se sometan al conocimiento, pero no tienen en cuenta la influencia de la subjetividad en la aprehensión, en la indagación, en la comprensión de los fenómenos científicos exteriores. Y Blas Cabrera, este señor, este científico, tiene en cuenta la subjetividad, es decir, en los marcos de comprensión, en los marcos teóricos, no solo es objetividad, es comprensión, es aprehensión del mundo real, sino que también influye la subjetividad. Ya la subjetividad no es un elemento para hacer metáforas, para crear belleza, para que chisporreteen todos los colores que puedan llevar las palabras, sino que es un elemento de vacilación, de duda, de qué parte del experimento científico está mediatizado o está condicionado por nuestra subjetividad de aprehensión. Bueno, a Blas Cabrera no le dieron el premio de literatura Canarias, pero no por ello, es decir, tiene una importancia, y lo que a mí personalmente me puede molestar un poco es que ese mundo de los narradores que se creen el ombligo del mundo sean incapaces de ver en el hecho literario, en el ensayo científico, en el ensayo intelectual, en el ensayo de pensamiento, como era Blas Cabrera, que encima está acreditado porque escribe en la revista Occidente, porque tiene ensayos, hace reflexiones sobre la teoría del conocimiento, sobre la subjetividad, distinta a lo que hace un poeta, no se ha tenido en cuenta. Él es uno de estos señores que entra dentro de lleno en el ensayo
o en los intelectuales de pensamiento de ideas. Casualmente, en 1941, él va de Casablanca a Veracruz, México, Casablanca, Marruecos, Veracruz, México, con Juan Marichal, que es un tinerfeño que luego está 3 décadas siendo jefe del Departamento de Letras o de Humanidades de la Universidad de Harvard, y que es otro tinerfeño ilustre que es el que edita y antologiza y las memorias de Manuel Azaña, y es un seguidor. Este es un intelectual que, claro, ha estado todo el tiempo, también Blas Cabrera, fuera de las islas, y que entrarían de lleno en lo que se entiende, en lo que serían intelectuales del pensamiento. Evidentemente, Juan Marichal vamos, en fin, sin ninguna duda, ¿no? Es el número uno, ¿no? Es decir, el que mejor encarnaría a ese intelectual del pensamiento de las ideas. Luego, en el libro también trato, sobre todo estos ejes, por ejemplo, Gaceta de Arte, que ellos entran dentro de las ideas relativamente. Gaceta de Arte, sobre todo, son gente que interesa la estética y el arte, y la literatura, las innovaciones tipográficas, las nuevas corrientes artísticas y la estética. Y luego las nuevas funciones, una función social del arte, pues de Le Corbusier, del racionalismo alemán, de todos los movimientos de vanguardia, de estética, en fin, lo que tendría que ser en el camp ahí arriba, ¿no? Pero desde el punto de vista de las ideas del pensamiento, no se enfrentan, o sea, aparte de las ideas estéticas, para ellos lo demás no tiene importancia. Tanto Westerland como Domingo Pérez Mínich presumen de no leer a los maestros que están en boga entonces en España, pues Ortega y Gasset, García Morente, Zubiri, Dors, Azorín, Pérez Ayala, Benito Pérez Galdós. Es decir, Benito Pérez Galdós, aunque es un literato, pues ha creado un mundo con los episodios nacionales, es decir, es pensamiento, es gente cuya reflexión hay que oír. Estos los menosprecian porque dicen, no, es decir, una singularidad de la Gaceta de Arte o del vanguardismo canario es que se relaciona de Canarias con Europa, se saltan la península, es decir, esto no tiene ninguna relación con Madrid, no les interesa. Y claro, en Gaceta de Arte escribe Kandinsky, Naum Gabo, el constructivista ruso, y gente así. También escribe algún intelectual suelto como Huxley, y luego Bukharin, que es un soviético, que partidario del realismo socialista al que Westerdahl combate, porque antes que nada, tanto Westerdahl como Domingo Pérez Mínich son vanguardistas, constructivistas, racionalistas alemanes, surrealistas también, pero poco, es decir, no se someten al dictado que quiere imponer André Breton en su visita de 3 semanas por el Morro en Tenerife, que Westerdahl y Domingo Pérez Mínich tuvieron que estar pagando durante años de todo lo que gastaron. Entonces estos subestiman a la corriente entonces que hay de pensamiento. Hay que tener en cuenta que la Universidad Central de Madrid en los años 30, con la debacle del nazismo en Alemania, todos los grandes profesores judíos han desaparecido de la Universidad Alemana, y entonces quien puede coger el testigo, porque se han formado en Alemania, es la Universidad Central de Madrid. Ahí está García Morente, Gauss, Ortega y Gasset. Y esta lagunera, María Rosa Alonso, que es tía del fundador de los abandeños, tía carnal, y que es una mujer cosmopolita que se estudia filología en Madrid, pero asiste a las clases de filosofía de Ortega y Gasset y hace amigos como la escritora tinerfeña Mercedes Pinto, la famosa Mercedes Pinto, que tiene calles e institutos por ahí, que se exilió y vivió y triunfó como literata, como feminista y como en sus programas de radio, etcétera, en toda América, pues Uruguay, Argentina, Chile, Cuba y México, que ya es decir bastante, y luego rodó algunas películas ya de mayor con sus hijos en España. Esta gente tiene contacto con el pensamiento español, y también Juan Rodríguez Doreste, que quiere hacer un doctorado en comercio, no sé qué, y se fue y asistía voluntariamente también a las clases de Ortega y Gasset, y de la que María Rosa Alonso habla muy bien, que había leído a Spengler,
y como su opinión, que tenía una base filosófica importante, pese a ser tan vistalista, tan vividor, tocar tantos palos. Vividor en el sentido de disfrutar intensamente de la vida, porque yo acabo de leer su biografía y desde luego es un hombre envidiable, ¿no? Es decir, el talante cómo afronta la vida, es decir, hay espíritus especialmente privilegiados para vivirla plenamente, y uno fue Juan Rodríguez Oreste. Entonces, esta formación más, no es cosmopolita, sino en realidad más cosmopolita, es decir, sí, es Madrid, y Madrid es un poblachón manchego, ¿vale? Pero está la Universidad Central, y tal. Es la única que se enfrenta, por ejemplo, en la Gaceta de Arte. Es un fenómeno artístico, estético, de primer orden mundial, en el sentido del surrealismo, de las corrientes de vanguardia, surrealismo, constructivismo, racionalismo alemán, la Bauhaus, todo esto, es realmente importante, y son profesores de la Universidad de La Laguna, que entonces no existía de Las Palmas, los que le sacan a flote, los que recopilan autores, sacan sus obras, sus artículos de prensa, etcétera, etcétera. Entonces los consagran, es decir, incluso protestan estos profesores de la universidad cuando en las antologías del surrealismo, del arte de vanguardia españolas, europeas, no salen los canarios. Es decir, no, estos estaban aquí en primera fila y tienen que estar ahí. Es decir, El crimen de Agustín Espinosa es la única novela que es casi imposible hacer una novela surrealista, pero es la única que se ha hecho, ¿no? Entonces, Emeterio Gutiérrez Arbelo, Pedro García Cabrera, es decir, y luego las reflexiones y a la gente, todos estos artistas o estetas que ellos invitan con las galerías que establecen contactos, con la Bauhaus, que triunfa con Le Corbusier, con tanta gente, y cuestiones tipográficas también. Entonces, este mundo ha sido como muy respetado, y no ha habido una conciencia crítica que correspondería al intelectual del pensamiento de ideas, no ha existido, salvo María Rosa Alonso. María Rosa Alonso se burla de ellos muy amablemente, sobre todo Domingo Pérez Mínic, porque María Rosa Alonso debió ser, bueno, murió el otro día, como quien dice, con 92 o 93 años, hace 4, sí. Le gustaba mucho viajar, era una viajera impenitente y se preparaba minuciosamente todos sus viajes. Entonces, parece ser que a principios de los 80, Domingo Pérez Mínic va a Praga y va buscando el rastro de Kafka, sin encontrarlo. Entonces dice que viene desolado de Praga porque no hay vestigio alguno del paso por esa ciudad de Kafka. Entonces María Rosa Alonso le contesta, le dice en tal sitio y no sé qué, en tal sitio no sé cuántos y tal, y le aconseja que prepare esto. Sí, viene a decir que realmente en Praga todo rezuma, hay efluvios de la presencia de Kafka o de lo kafkiano. Es decir, entonces, y va más lejos porque les reprocha lo que ellos presumen. Tanto Westerdahl como Domingo Pérez Mínic, que aparece en el libro, dice que se saltaron lo que he dicho antes a todos los intelectuales, los pensadores que están en candelero en España. Y ella les dice que parecen Robinsones que han salido como Minerva de la cabeza de Júpiter, ¿no? que se han creado ellos solos a sí mismos, ¿no? Y luego también les viene a tildar de provincianismo, es decir, que eso es de una insolencia en un mundo que ha descubierto los profesores de la universidad, que son muy buenos, que han hecho un gran trabajo, que han puesto a la vanguardia canaria en su lugar, sobre todo la Gaceta de Arte, pero ya está, pero si nos hemos colocado en el sitio que merecen, en la hornacina donde deben estar, pero esta se atreve a esto, a decir, bueno, yo realmente he estado en todos los sitios, he estado en Dessau, con la Bauhaus, en Berlín con no sé dónde, en Viena con no sé cuántos, está, no sé, ¿no? Y entonces tiene esa capacidad crítica de venirles a llamarles como provincianos. Y ese es otro de los temas que más o menos yo relaciono en el libro, como esas disyunciones que hay, y sobre todo en el ensayo de la literatura, y luego, en fin, toco más temas, pero creo que en lo esencial, luego también hablo de la atlanticidad de Juan Manuel García Ramos, que tiene que ver con la geografía, y de lo que no pensaba hablar, pero ayer cuando para la Canal 7 me preguntaron sobre el movimiento socioliterario, que he dicho antes también, Canarios, que pues eso, que mi reproche que hago, y conozco a la gente, y a los editores subvencionados de Tenerife, de Canarias,
el reproche que hago es que toda esta efervescencia, este creer, no, porque nosotros tenemos de todo y tal, tenemos literatura, no sé qué, no sé cuántos, como si eso fuera importante, ¿no? La literatura es otra cosa, no creo que sea entretenimiento y ocio. Y además, la gente, hay un público que solo lee ciencia ficción, como cuando yo era joven se leían las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, del Oeste o de Corín Tellado y tal y cual. La literatura es otra cosa. Y si nos vamos a los premios Nobel, simplemente, de los últimos años, a Elfriede Jelinek, una austríaca bastante loca, a Herta Müller, una búlgara de idioma alemán, al sudamericano que está ahora autoexiliado en Melbourne, Coetzee. A toda esta gente vemos que la sociedad actual, lo contemporáneo, la posmodernidad, el mundo de experiencias, o los autores españoles, Antonio Muñoz Molina, Enrique, iba a decir Vidal Cuadros, no, Enrique, otro catalán, Javier Marías, Enrique Vilamatas, eso es. Pues ya tocan, ya se hacen, la autoficción es la propia vida, es una ficción, es decir, este soy yo que voy buscando tal, me pasa no sé qué, me mezclo con autores o con otros libros, pero no hago una novela, al principio, que no pretendo mantener la tensión contando historias de esto, de que pasan cosas, porque para eso estaban la novela del 19 o las series americanas que se venden, que se venden con lotes, ¿no? Tienes en fin, el final, sin duda, me dejo cosas, pero tampoco creo que haya suficiente disertación, y gracias por venir. Y nada, y si había alguna pregunta, pues, pero no creo que haya. ¿Hay alguna pregunta que dicen que no hacer? Bueno, perdón. Venga, los dos preguntaron a la vez. Adelante. André Breton escribió Los Pasos Perdidos, que se llama Los Pasos Perdidos, porque recuerdo haber leído algo hace muchos años. Pero novela no. Era de pensamiento, ¿no? André Breton. Sí, pero esos pensamientos... ¿Me atrevo a preguntar cómo? No, tampoco soy un experto en nada, pero en eso menos. Pero como pero poesía, es decir, puedo hacer pensamiento o ensayo sobre sensaciones, sobre subjetividad, sobre tal. Pero una de las cosas del ensayo de pensamiento es que intentas refutar, mantener una tesis. Es decir, hacer que unas ideas avancen y retrocedan otras. Es decir, pues ideas morales, filosóficas, políticas, ideológicas y tal, ¿no? Es decir, son las características, y lo que decía todo el libro, bueno, el John Juaristi, el famoso escritor bilbaíno, que ha hecho una biografía muy buena de Unamuno. Él dice que Unamuno realmente en 1901 escribió En torno al casticismo, que es una compilación de, como era en una época muy común, de artículos de prensa que luego se refunden en un libro, y que se considera el primer ensayo en lengua castellana, en lengua española, ¿no? Que había cita a Barrés, el derechista francés, a Kierkegaard, no sé quién más, pero realmente está. En España es todo el catecismo, porque es una mezcla de filosofía, política, moral, es decir, o historia, y entonces que una de las características del ensayo es enhebrar distintos saberes en beneficio de una idea que sale al debate público. Es decir, aquí si Frelesco escribió sobre la estética de Broce, de un pensador, ese puede ser un hombre de pensamiento, Frelesco es el animador de la escuela de Juan Pérez. Pero puede escribir mucho sobre sus apreciaciones, es decir, sobre su vivencia, es decir, pues, por ejemplo, y si tienes la facundia y las posibilidades verbales, el virtuosismo formal de hablar y escribir bien, que tiene, por ejemplo, Juan Rodríguez Oreste, el exalcalde de aquí, ¿no? Pues entonces puedes escribir sobre un tema, de darle muchas vueltas y ser ameno y producirte la satisfacción placentera de la literatura, del arte, ¿no? Pero ese ensayo, pero al final es distinto, porque escribes en realidad sobre ti. Es decir, tú eres el sujeto, tu subjetividad, pero no intentas convencer, sino hacer que gusten, mirar que si es bueno, cómo disfruto yo, para que veas que tú también lo puedes hacer, ¿no?
de los autores canarios, ¿te ha quedado alguien fuera porque has elegido estos autores o me refiero al libro este, si se ha quedado... No, yo leí mucho, estuve todo el fin de semana estaba leyendo. Pero no, en el libro vienen más cosas, había hecho como un guión de 9 folios, ¿no? Pero vamos, eso es lo que se me va en la cabeza. Y, hombre, y ya son cosas igual, pues no sé, pues igual habilidades de uno para relacionar una cosa con otra, presuntas habilidades. No, pero digo, autores que no hayan salido en el libro canario, autores canarios, tú has cogido a todos los autores canarios. No, por ejemplo, novelistas no, novelistas no. A mí de los actuales y que haya leído, el que más interesante me parece es Víctor Amo de la Rosa. A mí el que menos me parece. Alexis Ravelo, el famoso Gran Canario, no lo he leído. Pero es que, claro, tengo el prejuicio de que es que es novela negra. Y eso yo lo leo. Aquí hay un capítulo, el penúltimo, que se titula La literatura actual que falta, otra ausencia. Pues eso, que yo creo, pues hablando de esto de los premios Nobel, bueno, como se diga, que son como más desgarrados, que la experiencia de la vida moderna es más fragmentaria, más el sujeto es un sujeto del puesto, es decir, es la singularidad del individuo al afrontar la vida moderna, donde las estructuras familiares o políticas o de cualquier tipo, o sentimentales, ya están totalmente, pues no sé, rotas o son muy endebles, no tienen la regambre que tenían antes. Entonces las experiencias de la vida suelen ser descarnadas, es decir, digamos, por ejemplo, los premios Nobel. Todos los que escriben los premios Nobel, hoy he comprado lo de Mondiano en Kahneman, el premio Nobel, pues normalmente son gente así, es decir, gente no adaptada a la sociedad, seguramente tampoco adaptada a la vida, y que trata de vivir y que el exutorio para vivir pues es la literatura, pero no cuentan una historia de, por ejemplo, como un conocido de Santa Cruz de Tenerife, también de novela negra, de la corrupción del sur de esto, es decir, pero no dice nada, es decir, la corrupción, es decir, son lugares comunes en que mete un esto y crees que está haciendo denuncia social. No, pues hace di quiénes son, o investiga, o hace periodista y tal, no sé qué, o hace fiscal o tal, ¿no? Entonces hablan como esto y creen que es denuncia social porque dicen lo que todos sabemos. Bueno, que seguro que hay corrupción en el sur de Tenerife, como en Marbella menos, pero seguro. Entonces, esas cosas, ¿no? Pero no despierta mucho interés en la literatura canaria, ¿no? ¿Cuál? No, cualquiera, la literatura canaria. Digo que no hay... A los que escriben sí, a los sí mismos sí. Mucho ombliguismo entonces. Sí. Y luego pues no sé, pues están a todo hacer, no sé qué y tal, ¿no? Y luego no se venden, no asiste nadie y tal, ¿no? Y luego tampoco hay, a mí lo de la novela de entretenimiento, te lees a Tolstoy, vas a los rusos, que yo no los había leído prácticamente, quitando de Dostoyevsky, ¿no? Es decir, ahora además puedes pillar lo que no se había publicado, y además en colecciones bonitas, no sé qué y tal, ¿no? Y no te pones a leer a cualquier aficionadillo, ¿no? Pero digo que ha sido un vasco el que ha escrito sobre literatura canaria, que no hay canarios que escriban sobre... Eso puede ser también significativo. ¿No sobre el ensayo? Sí. Perdón. Adelante. No, yo solo quería decir que, en fin, que el vasco esta vez no que hable de literatura canaria, sino de la crítica de la literatura canaria. Digamos que hasta donde he entendido más o menos lo que usted habla con lo de Blas Cabrera, el acierto de premiarlo, creo que sí, que consigue un poco aunar esa literatura, esa poesía con el ensayo, con el pensamiento, ¿vale? No sé, no me voy a ir muy atrás, pero yo parto de la base occidental, digamos, para contextualizar. Es decir, Goethe, Schiller, Hölderlin, por este orden, son los que fundamentan todo lo demás, y digamos que a pesar de que Schiller, von Schiller, era quizá más metafísico en su ser esteta,
tenía una profundidad filosófica en cuanto a la estética, pero hablemos de Goethe y sus ensayos, de puro pensamiento, además de su Fausto, que todos conocemos y demás. Yo su teoría sobre los colores, por ejemplo, estoy recordando, no sé, yo lo decía solo y acabo porque decía lo de las gaviotas, ¿no? Que no reconocen la historia, que son los grupos humanos los que, a partir de los cuales empieza esa historia, ese tiempo humano. Hablamos de tiempo, ¿no? Cuando decimos humanidad e historia, hablamos de humanidad y tiempo, ¿no? Creo que en estos mis antiguos, y para no irme ya al quinto carajo, hablo en torno a 3000 años, ellos, su cultura troglodita, que también hacían dólmenes, o sea, iban un poco más allá, no sé, su arquitectura troglodita, hablo del yacimiento de Risco Caído, que es un cosmogonario, una linterna, con su óculo. No sé cuándo lo tienen datado, ¿vale? O sea, yo sé que mis antiguos andaban aquí hace 3000 años, ¿no? Hoy andamos todos aculturados. Yo, no sé, si me tengo que tragar, que me lo trago, ¿eh? Dije que iba a terminar, vale, esta es la segunda vez, voy a terminar. Lo de que comparto al 90% los genes con un ratón, yo ya sé que ese compartir no habla del genoma humano, ¿vale? Pero yo